Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa en el que cada semana os mostramos el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. Hoy traemos un programa de lo más completo, así que, ¿qué os parece si vamos con los titulares y comenzamos? Veremos un resumen del campeonato del Qualifying Series europeo celebrado en Pantin. Conoceremos al surfista y waterman uruguayo Sebastián Olarte. Recordaremos en un segundo capítulo nuestro recorrido por las Rías Baixas. A esta cita no faltarán los ya habituales surf consejos y la surfista María Lafuente nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos repasado los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, solo quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Fernández de One Surf Academy, que una semana más nos acompaña aquí en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Víctor, como siempre un placer acompañarte y pasar un buen rato charlando de surf contigo y con todos nuestros seguidores. Hoy, como hemos visto en los titulares, toca ir hasta Pantin. La competición del circuito europeo de la WSL volvía un año más a esta histórica playa gallega. El municipio coruñés de Valdoviño volvió a ser el foco de atención de la competición de alto nivel. En esta ocasión acogía una prueba del circuito europeo profesional. ¿No es así, Carlos? Correcto, Víctor. Estamos hablando del Qualifying Series de la World Surf League, que desde su última reestructuración se basa en distintos circuitos regionales que dan el acceso a los Challenger Series. Y en el caso de Europa, la prueba de Pantin con categoría 3000 es de las más importantes junto a la de Anglet, en Francia, tanto para categoría masculina como para categoría femenina. Pues veamos ya los mejores momentos de esta competición. Nos vamos hasta Pantin. La única prueba en territorio español del Qualifying Series de la WSL se celebró en Pantin, y en esta ocasión con una categoría de 3.000 puntos, lo que la convierte en fundamental para todos aquellos con aspiraciones a los primeros puestos del ranking europeo. Este evento internacional es importante no solo por la competición en sí, sino por todo lo que genera para la comunidad local. Yago Barreto nos lo explicaba. Pantin Classic es especial, primero de todo, por su gente, por las olas. La factoría nunca nos ha defraudado en 37 años que lleva celebrándose el evento. Y bueno, sobre todo decir que la verdad, no solo la parte deportiva tiene cabida en este campeonato, en este evento, sino que vamos mucho más allá, ¿no? Tenemos introducido en él un festival de música, tenemos diferentes zonas de consumo. Los vecinos, solo tengo palabras de agradecimiento a ellos, porque cada vez que masas y masas se acercan de gente, ¿no? Cada año nos reciben pues con las manos abiertas, y es todo un lujo, bueno, pues sentirse aquí acogidos por todos estos vecinos y por el concello de Valdoviño.
potencia del Pantin Classic es que es la única prueba de la World Surf League en categoría absoluta que hay en nuestro país, en España. A mayores también decir, no solo que la World Surf League, que es el circuito internacional profesional del surf que tenemos, es también, tenemos el surf adaptado, que este año, como novedad, se ha incluido dentro de la Para Surf League, un circuito también internacional, profesional, dejando de ser una prueba aislada, como ha sido durante los últimos 5 años. El Pantin Classic ha puesto a Galicia en el punto de mira de la World Surf League y sobre todo en Europa, ¿no? Ahora mismo cualquier surfista internacional que piense en España y la World Surf League está posicionando a Pantin y a Galicia dentro de él. La competición arrancó en la categoría masculina con la ronda de 120 y la femenina con la de 64. El gran número de inscritos obligó a jornadas largas donde la conocida como la factoría de olas no paró de bombear y las mangas se sucedieron una tras otra sin parar. Como es lógico, la participación española en Pantin es numerosa, una buena oportunidad de juntarse y ver a otros surfistas internacionales de primer nivel europeo en acción. Este es el caso del vasco Vítor Garitano Andía, que aunque no pudo superar la ronda de 64, sacó buenas conclusiones de cara a sus próximos retos y siempre estar en Pantin es algo positivo. El Pantin Classic para mí significa un evento muy importante, sobre todo porque ahora mismo tiene muchos puntos en juego y además de eso porque Galicia siempre es un buen destino para mí, con las playas que tiene, con la buena comida, la buena gente, la tranquilidad, ¿no? Que al final puedes coger una casita propia para ti, estar tranquilito, nadie te molesta, es un muy buen lugar que me gusta mucho. El nivel es el mejor de Europa, tal cual. Es el circuito europeo, es uno de los eventos más importantes del circuito y ninguno de los top surfers se pierde este evento. Es muy bueno también porque al final ves a los mejores, aprendes de ellos, entrenas con ellos, hacen que tu chispa también sea más grande, así que pues, el nivel es muy alto. Las olas no han defraudado, otros años sí que han habido parones más grandes, 2-3 días sin olas, siempre atrasándose el evento, etc. Este año ha habido olas muy buenas, no tengo ninguna queja. Por mi parte, la participación no ha sido la mejor porque me eliminé en mi primera ronda. Perdí una quilla en mitad de la manga, tuve que salir del agua, fue algo que me hizo perder bastante tiempo. Pero bueno, de todo se aprende y siempre con la cabeza alta, que es así como más feliz y mejor me siento conmigo mismo.
Hay españoles muy buenos, justo lo hablaba con mi padre antes. Ahora mismo hay una generación muy fuerte, en mi opinión, desde Hans, que es uno de los más jóvenes, hasta pues, a lo mejor, vamos a decir, Rubén, que es un poco más veterano que los demás. Hay surfistas increíbles. Ahora mismo está Sean también, que ha venido de Australia, Yago, que está surfeando muy bien, Adur de Zarauz. Surfistas muy buenos que se merecen todo su crédito y la verdad que empujan a que todos querramos surfear mejor y ojalá hagan los españoles un buen papel en este evento para picarnos entre nosotros y hacerlo cada vez mejor. La última jornada de competición en Pantin comenzó con la ronda de cuartos y las olas pequeñas y sin apenas fuerza. Aquí los únicos representantes españoles que quedaban con opciones eran Hans Odriozola y Sean Gunning. El vasco caía con el francés Luan Nogués, mientras que el cántaro fue superado por Charlie Quibront por tan solo 3 centésimas en una última ola del surfista galo. Con estos buenos resultados de ambos, Hans se coloca como quinto y Sean noveno del ranking europeo. En la jornada de cierre de la prueba llegaron las ansiadas finales. Aquí la sorpresa de nuevo la dio la joven surfista de origen tahitiano Tia Zebrowski, ganando de nuevo a la alemana Noah Klapp, una de las competidoras más sólidas en cada manga desde el inicio del campeonato. Con esta victoria en Pantin y con la lograda en la prueba celebrada en Fistral, la francesa de tan solo 13 años se sitúa como destacada en el primer puesto del ranking femenino. En la categoría masculina, triunfo para el portugués Afonso Antunes. El de Caparica superó a Jorgan Cousinet gracias sobre todo a su sexta ola que los jueces premiaron con 8 puntos y dejando sin tiempo de reacción al surfista francés. Estos resultados sitúan a ambos como primeros y segundos del ranking europeo. Esto fue todo desde Pantin. La siguiente competición del QS europeo será ya clave para el desenlace definitivo hacia la clasificación al circuito Challenger Series de la próxima temporada. Enhorabuena, como siempre, al ganador y a la ganadora. La próxima cita del QS será en la localidad francesa de Anglet. Nosotros ahora vamos a hacer un breve paréntesis para tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel.
¿cómo están? Mi nombre es Alexander Herrera, chef y socio fundador del restaurante El Cholo. Estamos dentro del Museo Nacional de Antropología. Nosotros en El Cholo hacemos nuestra versión de la cocina salvadoreña, inspirados en el maíz criollo y el producto local salvadoreño. Este que tenemos acá es un wiki, un vegetal que realmente no se consume mucho porque no tiene como mucho sabor en mucha agua. Lo que nosotros tratamos de hacer con todos los alimentos que utilizamos es poderlos preparar de la manera adecuada para que les guste a todos. Nosotros tratamos de ocupar entre el 90 y el 100% de toda nuestra materia prima. Fenomenal, es un sabor distinto que no le puede encontrar con nada parecido de Romania. Espectacular. Oui, il est fait avec le maïs aussi, c'est original. On n'a jamais ressenti ce goût-là, mais ça passe très bien avec le poisson cru. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de poisson cru à la maison et ça peut donner des idées, c'est des sensations différentes. Este es el tiradito palán. Palán significa jaguar. Abajo hay una leche de tigre con salsa macha y pops. Luego le agregamos más salsa macha arriba que representan las manchas de los jaguares. Y el plato está inspirado en una máscara de un disco solar que se encontró muy cerca de nuestro pueblo originario. Hola, soy francés del País Vasco en Francia. Es una tierra de gastronomía y aquí es magnífico, mejor que jamás he visto. Olá, meu nome é Ares, eu vim competir aqui em El Salvador e eu sou da Romênia. As ondas de Salvador me pareceram muito boas, são umas ondas fortes e muito manobrável, é fácil e é divertido surfar aqui em El Salvador. É minha primeira vez em El Salvador e o que eu mais gostei aqui são as ondas. Muito obrigado por essa experiência, por ter chamado a gente para comer nesse restaurante de El Salvador. Foi uma experiência incrível e tomara que aconteça várias vezes. Romania! Poco sabemos en España del surf en Uruguay. Sabemos que es un país que se encuentra entre Argentina y Brasil y que tiene una costa de 672 kilómetros. Pero eso hoy va a cambiar en Conexión Surfing porque nos visita el que conquistó hasta en 5 ocasiones el título nacional de Uruguay en surf. Él es Sebastián Olarte. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están toda la gente de Conexión Surfing? ¿Todo bien? Muy bien, y con ganas de que nos descubras tu país, Uruguay. Decía en la presentación que aquí poco sabemos de el surf en Uruguay y hoy te tenemos a ti. Cuéntanos, ¿cómo es la cultura del surf en tu país? Bueno, la cultura del surfing es una cultura bastante especial porque, como bien decía, estamos en el medio de dos gigantes, ¿no?, de Latinoamérica, como es Brasil y Argentina. Y la realidad es que es un país que, si bien tiene una costa muy, muy linda, la pasión deportiva del país, todos saben que es el fútbol, ¿no? Y somos mundialmente reconocidos como esos. Se imaginarán hoy en día, el mundo en España también estarán hablando de justo se está retirando Luis Suárez, un gran jugador de fútbol nosotros, y el país está conmocionado por eso. Por eso que siempre cuando se habla de Uruguay la gente piensa en el fútbol. Pero bueno, nosotros la cultura del surfing es algo que lo tenemos muy arraigado hace muchos años. Y como es un país que en invierno hace mucho frío y no tenemos mucha constancia de olas, no se suele ver muchas imágenes de Uruguay, ¿no? Porque es un destino lejos, la gente no lo tiene en cuenta y bueno, hoy en día con el crecimiento exponencial que tiene el surfing, eso a nosotros nos ha ayudado porque podemos decir que tenemos condiciones lindas
de vez en cuando, no siempre, y podemos surfear relativamente solos, ¿no? Si nosotros quisiéramos ir a visitarte, conocer tu país, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué destinos nos diríais? Víctor, no te puedes perder este spot, en el norte, en el sur, en el centro de la costa de Uruguay. ¿Qué nos dirías a toda la gente de España? Bueno, depende mucho, como pasa en España también, depende si es invierno o verano. Realmente los sueles con mayor tamaño son en invierno, que ahí, bueno, hay que ser bastante guapo porque se pone bastante frío. Hay veces que la temperatura del agua ronda entre los 8 y los 11 grados generalmente. Y bueno, ahí precisas un buen neopreno, tus botitas, tus guantes, tu capucha. Así que siempre está bueno el invierno porque hay más olas y hay menos gente, ¿no? Como bien decías, tenemos mucha costa acá. Lo que realmente predomina son los beach breaks. Tenemos muy buenos beach breaks donde realmente surfea solo. Entre Punta del Este y Rocha hay muchas rompientes que, dependiendo la dirección del suelo y la dirección del viento, es a cuál mejor para ir, ¿no? Tenemos muchas playas, ya sea en Punta del Este, desde el Emir hasta José Ignacio, y después tenemos en Rocha desde La Paloma hasta Santa Teresa inclusive. Hay muchos buenos beach break, como Point Break también, ¿no? Decíamos que tú eres hasta 5 veces campeón de surf en Uruguay y eres un asiduo a los mundiales ISA. Pero cuéntanos, ¿cómo se trabaja la competición en vuestro país? Nosotros aquí en España, a día de hoy, tenemos un circuito que se está profesionalizando. Por primera vez fueron 3 surfistas nacionales a los Juegos Olímpicos en París, en la ola de Teahupo. Entonces, como que también que la competición en España está cogiendo tintes buenos, pero que le falta todavía para llegar a lo mejor a las grandes ligas, como puede ser la AMEO de Portugal o Estados Unidos o Australia, que tienen ya unas ligas nacionales bastante potentes. Vosotros en Uruguay, ¿cómo trabajáis la competición nacional? Bueno, lo que nosotros tenemos acá en Uruguay es la Unión de Surf del Uruguay, que bueno, siempre tiene circuitos de 4 o 5 etapas a veces, y hacemos una competencia local y ahí más o menos se hace un ranking y ahí se eligen a los representantes de Uruguay. Paralelo, siempre estamos compitiendo lo que sería la World Surf League, los WQS, que después de la pandemia que hubo ese cambio, ¿no? Que todo el tema es por regiones ahora. Exacto, bueno, nosotros nos tocó contra uno de los más grandes, que es Brasil, ¿no? O sea que realmente tenemos una competencia muy dura, pero es muy bueno porque nos estamos como siempre midiendo contra los mayores exponentes del surf mundial, y eso está bueno porque estamos viajando constantemente a Brasil a competir contra ellos, ¿no? Y después, te decía, tú eres un asiduo a los mundiales ISA, entonces entiendo que también esa vertiente competitiva, ahora hablaremos de los proyectos en los que estás metido actualmente, pero la vertiente competitiva de los mundiales, me imagino que también será una motivación extra, ser el abanderado de tu propio país en citas tan importantes como unos mundiales. Sí, exactamente, es un privilegio como atleta, ¿no? Poder ir a representar a mi país, en este caso Uruguay. Y lo que tiene es que a medida que el surfing va creciendo, como hoy en día ha optado toda esa instancia olímpica, ¿no? El surfing se está viendo mucho más serio de lo que era antiguamente, le están tomando mucho más respeto al deporte, y bueno, se está viendo cómo en estos últimos mundiales de la ISA ha crecido mucho los campeonatos, cada vez más nivel, más atletas, y eso es muy bueno, es un privilegio para uno como atleta, ¿no? A día de hoy, ahora ya sí, más en el plano free surfer y waterman, ¿en qué estás metido? ¿En dónde te podemos seguir la pista, Sebastián Olarte? Bueno, hoy en día, justo este año, como fue un año olímpico, ¿no? Todo lo que son los campeonatos y eso, como que hacen un break bastante grande, ¿no? Por eso que hubieron pocos campeonatos, lo que ha sido en la región y también acá dentro de Uruguay. Pero bueno, esperemos que ahora a partir de diciembre y eso comience. Y bueno, mientras tanto, a través de Instagram, en mi red social Sebastián Olarte, estamos siempre generando ese contenido audiovisual que a la gente le gusta, ¿no? De estar siempre compartiendo nuestras instancias de vida, nuestros momentos, surfeando. Cuando entro en un suelo épico, postear cosas, así que la gente por ahí me puede seguir.
¿Con qué te quedas? ¿Con ese free surf más de soul surfer, o sea, que uno se mueve casi por instinto, o con ese surf más de competición que al final es entrenamiento, estar focus, estar siempre en el mejor punto de forma para llevarse los buenos resultados? ¿Un mix de los dos, uno u otro, con cuál escogerías? Y como bien decís, yo creo que un mix de los dos está muy bueno, porque el surfing competitivo lo que tiene es que si bien es muy intenso, ¿no? Uno trabaja siempre con muchas presiones, eso hace también que nuestro nivel de surfing aumente, y a su vez también el free surf, el surfear para disfrutar, está bueno porque también no se torna el deporte un trabajo, algo tedioso, sino que también tiene esa cuota de disfrute que bueno, a todos nos encanta, ¿no? Pues Sebas, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing, por mostrarnos a toda la gente que estamos aquí en España cómo es el surf en Uruguay, y también que Conexión Surfing se ve en muchas zonas de Latinoamérica, también enseñarle a otros países que no sean Brasil o Argentina cómo es el surf en vuestra región. Cuando vengas por España y quieras pasarte por Conexión, aquí tienes las puertas abiertas, Sebas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, también cuando quieran venir a Uruguay, más que bien recibidos, y los estamos esperando. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Sebas. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. En Conexión Surfing seguimos sacando del fondo de nuestros discos duros momentos mágicos de todas esas temporadas que llevamos a nuestras espaldas. Y yo creo, Carlos, que está mereciendo la pena. Efectivamente, yo personalmente estoy disfrutando mucho con este, llámalo flashback, que nos proponen nuestros compañeros de documentación. La semana pasada visitamos la Ría de Arousa. Cuéntanos, Víctor, ¿qué tenemos para hoy? Pues esta semana nos vamos hasta la Ría de Vigo, que está situada en el sur de la provincia de Pontevedra, que junto con la Ría de Arousa y la Ría de Pontevedra conforman las legendarias Rías Baixas. No perdáis apunte de este reportaje. Tras el paso por la Ría de Arousa en nuestro último programa, en nuestra ruta por las Rías Baixas, emprendemos nuestro viaje nuevamente y nos desplazamos hacia otra de las rías que tiene algo especial, la Ría de Vigo. Pero eso sí, antes de llegar a nuestro destino tenemos que cruzar el símbolo de toda la ciudad olímpica y de su ría, que es el emblemático Puente de Rande, testigo de cientos de batallas a lo largo de su historia. En nuestro viaje por las Rías Baixas llegamos a la playa de Patos, en el concello de Nigrán. A escasos 20 kilómetros de la ciudad más importante de Galicia, Vigo, encontramos este arenal, que es uno de los más constantes a lo largo de todo el año. Y además presume de ser uno de los favoritos para los surfistas gallegos. En esta ocasión, nuestro anfitrión es Derek Rey, entrenador que ya tiene en su haber a varios campeones gallegos, y además él puede presumir de ser el actual campeón gallego en categoría máster. Vayamos a conocerle. Víctor. ¿Qué tal, Derek? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde nos encontramos en este viaje que estamos haciendo por aquí, por las Rías Baixas? Bueno, mira, esta es la mítica playa de Patos. Concretamente estamos en el medio, la zona de las escuelas, y bueno, la verdad que esto es una playa bastante versátil para practicar el surf, ya que hay distintos spots, ¿no? Con marea baja tenemos al final de la playa la cala, que es una ola pues, de las más potentes que hay por aquí. Luego marea media alta, se empieza a activar lo que es todo el arenal. La playa de Prado, esto que es Patos, y luego bueno, tenemos la joya de la corona, que es el Pico de Patos. Son esas rocas que vemos allí, donde se realiza la Copa del Surf Gallego. Esta es una de las playas con más constancia de las Rías Baixas, ¿no? Sí, aquí prácticamente de mitad de septiembre
hasta abril, mitad de mayo, hay olas casi todos los días. Luego en verano son olas más que todo para iniciación, para las escuelas, para los chavales, o sea, más de ola pequeña, de corchopán. Y estas tres zonas que nos decías desde arriba, ¿qué características tienen las tres grandes zonas de aquí de Patos? Bueno, son diferentes spots que tenemos en esta playa, ¿no? Es una playa que tiene 1,5 kilómetros aproximadamente y está al final de todo, tenemos la cala, que son olas bastante fuertes y rompe con marea baja. Todo este arenal se activa con viento sur. Vale, aquí lo mejor es que haya viento sur o que no haya viento. Pero muchas veces, aunque esté choppy, ¿vale? Decimos choppy cuando el viento viene de mar, salen olas divertidas, ¿vale? O sea, se puede surfear. Y luego, como os decía antes, tenemos la joya de la corona, que es el pico, que son esas rocas de allí, donde se realiza la Copa Galicia. Y es una ola que da tubo y, bueno, es lo mejorcito que hay por aquí. Aquí tenemos Monteferro, que es increíble para senderistas, tanto como para mountain bike. Y luego las Islas Cíes, ¿no? Tenemos una vista aquí preciosa, esta es nuestra playa y fenomenal. Luego también tenemos Cangas, se ve Cangas desde aquí. Las vistas perfectas. Lo único que hoy, pues no hay olas. Bueno, pero las Rías Baixas se caracterizan porque tenemos opciones de irnos a muchas playas en apenas 25 minutos. Entonces, era lo que te comentaba. ¿Qué alternativas nos ofreces? Bueno, yo estaba revisando el parte y veo que el viento es un poco del nordeste y la zona de Bayona hacia La Guardia hay bastantes picos por allí, ¿no? Que están bastante propensos a la entrada de mar. Y te proponía pues echar un vistazo a ver si tenemos suerte. Pues nada, venga, vamos a ver. En nuestra ruta por la Ría de Vigo es imprescindible parar para reponer fuerzas y comerse una buena empanadilla en el bar Praia d'Abra. ¿De qué te de esas empanadillas? De carne, de choco, de pollo, el sabor de queijo. Y después de disfrutar de una de las mejores empanadillas de esta zona, vamos a hablar con Luis Pena de una zona mágica aquí, Playa América. Ya estamos con Luis disfrutando de un buen licor café y que nos vas a contar los secretos de Playa América. ¿Qué tiene Playa América? ¿Qué tal, Víctor? Vamos a ver, mira, Playa América yo creo que es la playa más famosa del municipio de Nigrán, tanto por atracción turística, bueno, y por su enclave natural en el que está ubicado. Es espectacular. Es una playa, yo creo que la más bonita de todas. Y es otra playa, vamos a decir que es la gran desconocida del surf de Galicia. Es una playa que nosotros solemos usar bastante cuando hay mucho mar. En lo que es en el sur de Playa América, pegado a Montelourido, ahí hay unas lajitas de piedra, nada, no es nada peligroso y sí que da una buena derecha. Pero en Playa América podría surfear igual, incluso sin gente. Que eso, hoy por hoy, es una joya. Pues nada, Luis, un placer y nosotros nos vamos a conocer Playa América. Disfrutarla. Desde el Arenal de Patos nos desplazamos a Playa América, una zona en la que, como bien nos contaba Luis, podemos encontrar olas a lo largo de todo el año. Este arenal fue construido por los primeros indianos que regresaban de América y era conocida como Area Loura, en castellano, Arena Rubia. Nosotros continuamos con Derek, que va a seguir enseñándonos lugares increíbles de esta zona de las Rías Baixas. Aquí en las Rías Baixas tenemos muchas playas cercas unas de otras, pero tenemos la mala suerte de que no siempre hay las condiciones que nos gustaría. En esta ocasión nos desplazamos a escasos 20 kilómetros de Nigrán hasta la zona de Bayona, hasta Punta Cristal, en busca de una ola que no está ahora mismo funcionando. ¿Pero qué tipo de ola es esta, Derek? Bueno, esto es una bahía que es bastante versátil, ya que dispone de varias olas. El sur de Galicia es increíblemente versátil y aun cuando no hay olas se puede llegar a disfrutar de sitios tan espectaculares como es el de Santa María de Olla.
uno de los monasterios que ocupa un lugar privilegiado en la entrada de la ría de Vigo y que servía de antaño para la defensa. No hubo olas hoy, ¿eh? No, la verdad que no. Pero bueno. El surfing es así. Es lo que tiene. Pero lo comenzamos con una cervecita. Claro, y unas buenas vistas. Perfecto, pues vamos allá. Y hasta aquí lo que ha sido nuestro viaje por las Rías Baixas. Nos despedimos desde un lugar desde el que podemos observar una de las imágenes más icónicas de esta zona, las majestuosas Illas Cíes. Espectacular. La verdad es que no es necesario hacer grandes viajes para descubrir lugares mágicos. Y en esta ocasión con mis Rías Baixas como protagonistas en Conexión Surfing. Carlos, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero la próxima. ¡No me falles! No lo haré y como siempre será un placer estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro próximo invitado, vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por nuestros amigos del Surfest Las Américas Pro. Yo como madre, la verdad que venir a este evento es que es una gozada, porque hay un montón de actividades paralelas para toda la familia. Por ejemplo, este año he podido participar en talleres de mindfulness, de pintura, y entre una manga y otra pues tienes muchas cositas que hacer. Y también pues para los peques han puesto fútbol, que se entretienen un montón. Tenemos también actividades de skate, un montón de cosas para hacer. Y además el espacio es muy family friendly, porque es un espacio abierto, calle peatonal, la estructura del campeonato es súper amplia, entonces los niños pueden corretear, jugar entre ellos, hay muchos niños y para mí la verdad es que como madre eso es un 10 porque sabes que vas a tener a la familia entretenida y vas a poder competir y estar tranquila pasándotelo bien. El evento tiene un carácter familiar increíble. Aquí compite todo el mundo, desde el más pequeño de la familia hasta el mayor que puede competir en Euromaster. Así que estamos todos aquí en familia, pasándolo súper bien. Y además todo lo que es la infraestructura y todo el exterior invita mucho a venir con la familia porque los espacios son súper amplios, es alrededor de una calle peatonal, así que pueden jugar los niños sin peligro ninguno de que haya coches. Y una puede competir quedándose tranquila porque tiene actividades paralelas y todo el mundo está entretenido y divertido, así que genial. Es mi tercer año en el Sprint Surfest Las Américas Pro
Y la verdad es que me ha sorprendido mucho este año la apuesta que han hecho por el comercio local. Me ha gustado mucho porque es un aspecto muy importante para mí y creo que demuestra grandes valores. Y hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de artistas locales, como el de Rebecca Scott, que ha pintado un mural, un trabajo impresionante. La verdad me ha gustado mucho verlo, pintándolo en vivo. Hemos tenido un market en el que hemos podido encontrar y podemos encontrar pues marcas de cera, cremitas para la cara, productos naturales, y también en los diferentes puestos en el campeonato pues también puedes encontrar artesanía local como bolsitos, complementos, todo hecho con mucho cariño porque se nota que los artesanos ponen su tiempo y sus ganas, ¿no? de trabajar ahí en todas esas piecitas que podemos encontrar. Entonces es muy entretenido porque cuando sales entre manga y manga pues te puedes dar una vueltita, hacer tus compras, apoyar a todas estas personas, y la verdad es que ha sido un placer poder disfrutar de todo esto. Este año además ha sido genial tener todas estas cosas a mano porque antes de entrar a la manga o entre manga y manga de repente me olvidaba la cera y podía ir y tener cera a mano que comprar o crema del sol que siempre hace falta, y es genial contar con todo esto, incluso ponchos, una sudadera, cualquier cosa que puedas necesitar, pues aquí lo teníamos a mano. Estamos ya en la parte final del programa de hoy y como lo prometido es deuda, nos vuelve a acompañar nuestra amiga María Lafuente. ¿Qué tal? Encantada otra vez. ¿Qué tal la semana? Cuéntame. Bueno, bien, la verdad que el otro día hablamos de la lanzada y me coincidió venir a un bañito aquí al Canto. Sí, se fueron los turistas y ya ahora claro. estamos los de siempre. Principal, ya me costó un poco aparcar, pero ya lo tenía todo controlado. ¿Necesitaríamos algún aparcamiento o algo? Un Leira Parking de esos. Oye, que... Eso no vendría mal. No vamos a generar polémicas en el programa, que somos muy blancos y aquí son bienvenidos todos los visitantes que quieran estar en nuestra playa. Esta semana nos vamos ya hacia tu tierra, vamos abandonando la Ría de Arousa y nos acercamos a tu tierra actualmente. Sí. Tú eres de Pontevedra, pero estás viviendo en la Ría de Vigo y vamos a llegar a uno de los estandartes que tenemos en las Rías Baixas, que vamos a llegar, no, llegamos, que el reportaje lo acabamos de ver, a la playa de Patos. Yo sé que tú llegas a la playa de Patos caminando en un minuto. Es mi top de la vida, poder hacer eso. No es la mejor playa para surfear, quizás no siempre tengo las mejores olas, pero la verdad es que me da un baño siempre que quiero y eso es fundamental. Salir de casa cambiada, llegar en invierno, llegar y ducharte calentito es lo mejor. Eso es maravilloso, no tener que usar las duchas de la playa, ¿no? Nada. La playa de Patos tiene sus particularidades. Escuchábamos aquí a la gente que nos hablaba en este reportaje, que bueno, es una playa que acoge todos los niveles, que acoge prácticamente olas todo el año y es una de esas playas que además para vosotros los que vivís allí, en verano la tenéis llena de gente, pero durante el invierno no dejáis de tener gente porque también es una playa en la que hay un montón de eventos. Sí, en verano no hay mucha gente, pero no hay olas, y en invierno tenemos olas, es decir, tenemos, pero no tanta. Y además es lo que tú dices, se nos llena de eventos. La verdad es que es una playa que funciona, digamos, 8 meses al año, entonces tiene la capacidad de acoger un montón de eventos. Tenemos un montón de campeonatos nacionales junior, kids, el Campeonato de España de Parasurf, súper importante. Hay un evento bastante especial a nivel Galicia, que es la Copa de Galicia, que se hace en el Pico. Claro, ese ahí ya es más exclusivo porque el Pico tiene unos condicionantes muy tiquismiquis y por encima es medio invitacional, es decir, va a un top del ranking para que todo el mundo quiera ir, se tiene que currar el circuito gallego y después van unos invitados que son gente local del Pico.
Gente local del Pico que no podemos olvidarnos. Goni, ahí, una de las grandes estrellas de este deporte a nivel nacional y uno de los grandes baluartes del surf en Galicia, es un asiduo a la playa de Patos. O sea, y del Pico, sí. Y del Pico. Que el Pico, bueno, tiene sus particularidades, sí. ¿no? No vamos a invitar a la gente a que vaya. No. Es ir a la playa de Patos, al medio. Pero no al Pico. Más allá de la playa de Patos, o sea, el concello de Nigrán, al ladito de una de las ciudades más importantes de Galicia, como es Vigo, de la más poblada, al final, ¿cómo coordináis vosotros? O sea, cuando tenéis mucha gente allí o tenéis pocas olas, ¿cómo os movéis la gente que sois de esa zona? Bueno, hay varias opciones, más o menos cerca. Si hay mucho mar, hay playas más recogidas. Hay una playa muy parecida al Canto, que a mí me encanta. Voy aunque haya esto de ola, sí. Pero es una ola también muy parecida a la del Canto, como decíamos, una ola muy suave, bastante larga, está súper protegida, con lo cual para días de mucho maretón pues te puedes dar un baño ahí porque funciona con distinta marea que la playa, o sea, que la playa de Patos, entonces puedes compatibilizar 2 baños en invierno, que eso ya es bastante. Hombre, con la poca luz que hay. A día de hoy es un lujo y son por encima de los 2 baños y tienes tu casa al lado, o sea, eso ya es para nota. A ver, en las Rías Baixas sí es cierto que estamos como hablando de nuestro libro, ¿no? O sea, somos los dos de aquí, de esta zona, pero bueno, vamos a aprovechar que en estos 2 capítulos, o sea, en estos 2 programas, tuvimos 2 capítulos que hablan de las virtudes y las bondades de las Rías Baixas. ¿Cómo describirías tú la cultura del surf que nos podemos encontrar por nuestra zona? Qué complicado es. Es complicado. Oye, es que hoy en día hay tanta gente que es difícil describir lo que es la cultura del surf. O sea, yo creo que ahora mismo el surf está en semejante boom que todavía no ha parado desde el COVID, que hay de todo. O sea, en verano, cuando yo te comentaba que no hay olas, todavía ves a gente surfeando. Creo que les llaman verano boys por allí. No sé por qué será. Me parece un nombre bastante divertido. Sí, y en invierno sí que es verdad que sigue quedando mucha gente porque lo que comentabas, al final es una playa que está a 20 minutos de Vigo, que es muy cómoda para todo el mundo, que tiene olas fáciles para aprender, hay un montón de escuelas, entonces da muchas oportunidades, digamos. Nigrán, uno de los grandes bastiones del surf, ya te digo, o sea, tuvimos a Goni ahí, también grandes nombres salieron de toda esa zona. ¿Cómo es vivir allí todo el año? Maravilloso, menos en verano. O sea, tenéis 9 meses buenos, ¿no? Sí, merece la pena, obviamente. Pero es que en esos 9 meses es que vivimos solos allí. Es una maravilla. ¿Qué pasa? Que viene mucha gente a surfear, pero luego vivir allí es súper tranquilo, a mí me encanta. Venir como de la oficina de trabajar y llegar allí a un remanso de paz es increíble. A un minuto de la playa. Y se come guay, porque tenéis un par de restaurantes que se comen muy bien. Un par no, todo se come bien. Y decir para la gente que los visite que hay un sitio que yo le tengo muchísimo cariño desde mi época en la que vivía en Vigo, que son las empanadillas del Suso. Del Suso, eso es salir del agua, una cervecita y una empanadilla del Suso. Eso es una maravilla, en serio. María, pues mira, se nos está acabando ya casi el tiempo y acabas de hablar de las empanadillas del Suso. Y estoy por pedir la producción si nos puede traer una... El próximo día te traeré. Pues ya está. Dicho y hecho, lo acaba de escuchar toda nuestra gente, o sea que las empanadillas del Suso. Venga, ¿vale? Una de choco. Perfecto. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días, como siempre, con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial sionsurfing.com. Nos vemos en la playa.